Provavisión va por todos. Disponible en HD. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta media hora con el resumen de los principales acontecimientos relacionados con el enfrentamiento a la COVID-19 en Cuba. Esta semana, dos sucesos marcaron nuestras agendas: el paso de la totalidad del país a la etapa de recuperación post-pandemia y el regreso de nuestros profesionales de la salud que prestaron su ayuda solidaria en el Principado de Andorra. Como es habitual, no faltarán esta tarde los consejos desde la psicología con el profesor Manuel Calviño y la revisión a las estadísticas más significativas de los últimos 7 días. Acompáñenos porque ya comenzamos. Comenzamos y lo hacemos actualizando la situación de la COVID-19 en nuestro país. Hoy Cuba diagnosticó 8 nuevos casos positivos de la enfermedad, todos de La Habana, y 7 resultaron contactos de casos confirmados. Veamos la dinámica de la enfermedad durante esta semana y vamos a comenzar por la noticia que más satisfacciones ha dado durante el transcurso de estos 7 días, y es que desde el pasado domingo Cuba no registra nuevos fallecidos a causa de la COVID-19, y esto por supuesto siempre representa una buena noticia, no solo para el personal médico, sino también para todo nuestro país. Avanzamos con otras gráficas y de manera general les muestro la situación hasta la fecha. Se han diagnosticado en nuestro país 2.369 casos positivos, de ellos en condición de activos, o sea, personas aún positivas ingresadas en los hospitales, son 54. Se mantienen evacuadas las 2 personas que, como usted conoce, pues se trasladaron a sus países de origen al inicio de la pandemia, y se han recuperado ya 2.227 personas que han recibido el alta médica y buena parte de ellas también el alta epidemiológica. La última estadística que comparto con ustedes es la que siempre genera mayor preocupación, y es que hasta la fecha se han confirmado 86 personas que han perdido la vida a consecuencia de esta enfermedad. Vamos a revisar otras dinámicas también del enfrentamiento a la COVID-19. Esta también es una buena noticia, aunque esta semana ciertamente el número de altas médicas pues fue notablemente menor que en la semana pasada. Note que desde el domingo, cuando se habían otorgado 2.201 altas médicas, hasta la fecha, este sábado, se han acumulado 2.227. Y vamos a concluir con una cifra que siempre unas estadísticas que las personas nos piden, y tiene que ver con el número de personas, valga la reiteración, que son positivas a la enfermedad y no presentan síntomas. O sea, estamos hablando de los casos asintomáticos. Note que de los 2 casos confirmados el domingo, quiero decir, 1 pues fue asintomático. El lunes de 8, 6 lo eran. El martes de 1, pues este que se confirmó el martes sí presentó síntomas de la enfermedad, y lo más preocupante fue lo sucedido el miércoles, cuando del total de casos confirmados, o sea 7, todos fueron sintomáticos, o sea, presentaban síntomas de la enfermedad. Esto es una dinámica que se ha repetido en las últimas semanas y que confirma que el comportamiento de la COVID-19 de manera general se torna en no presentar síntomas, o sea, las personas pueden estar enfermas y no presentar ningún tipo de dolencia. En conferencia de prensa, y esto a propósito de la recuperación post-COVID-19 que ya se inició en todo el país, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, se refirió este sábado a los riesgos de contagio de la COVID-19 a través del agua, porque muchas personas a través de redes sociales pues han preguntado, bueno, ¿qué sucederá en las piscinas? ¿Qué sucederá en las playas? ¿Hay posibilidades de contagio? Bueno, explicó el especialista que no existe evidencia científica de transmisión hasta este momento, aunque sí abundó que las posibilidades de contagios en lugares públicos, sobre todo asociadas a las zonas de baño, existen. Escuche usted por qué. El baño en las piscinas, el baño en las playas, el riesgo no está en el baño, ¿no?
El riesgo está en lo que se asocia con esto, que es no te vas a bañar muchas veces con el nasobuco, entonces ahí vienen las relaciones interpersonales, el cariño, el acercamiento, los tragos, nos empinamos de la misma botella, así para no aislarme del mundo, ¿no? De la misma botella nos las vamos pasando, del mismo vaso, y ahí sí viene el riesgo de transmisión, porque además no sabemos si con el que estamos compartiendo puede tener o no tiene el virus, porque no tiene síntomas, no tiene por qué tenerlo. Y en las piscinas, el otro riesgo es que muchas veces las personas escupen en el borde de la piscina, y ahí sí puede que usted ponga las manos, se infecte, y después, si no tiene los cuidados higiénicos pertinentes, bueno, pues puede contraer el virus por esta vía. Son las formas que se han detectado, porque reitero, transmisión a punto de partida de las heces fecales, no hay evidencia hasta este momento. Yo no digo que a lo mejor mañana surja. Bueno, todas las provincias del país ya se encuentran en la recuperación post-COVID-19. Este viernes, usted recordará, La Habana avanzó a la primera fase y el resto, con excepción de Matanzas, que también se mantiene en la primera fase, pues ya ha avanzado a esta segunda etapa, la segunda fase de enfrentamiento. Vamos a revisar algunos temas acerca de estas dos primeras fases. Las personas preguntan también a través de redes sociales y las vías de comunicación que hemos establecido sobre algunas cuestiones, sobre todo relacionadas con los servicios de salud pública, el transporte, qué pasa con los centros del comercio. Vamos a compartir en las siguientes gráficas algunas informaciones generales. Por ejemplo, esta se refiere a la pesquisa y a los exámenes de PCR que se realizan a las personas y también al uso del nasobuco. Y en este último me detengo, porque si bien en la primera fase es obligatorio el uso del nasobuco en todas las actividades, existe ya un cierto relajamiento en la segunda fase que establece que solo es de uso obligatorio en lugares públicos donde haya concentraciones de personas, y esto es válido aclararlo. Vamos a avanzar con otras informaciones también que tienen que ver con las distinciones entre las fases. Esta tiene que ver con la prevención y la higiene. La pesquisa activa se mantiene en la primera fase de manera diaria al mayor número de población posible, y esto con el objetivo de lograr la identificación de personas con síntomas respiratorios y su evaluación médica. Sin embargo, ya en una segunda fase, pues hay una cierta variación y consiste en sistematizar la pesquisa activa para la identificación de personas con sintomatología respiratoria, con prioridad en unidades cerradas y grupos vulnerables. Se cierra un poco la búsqueda en estos espacios donde pueden existir contagios. Avanzamos, tenemos también otras informaciones que tienen que ver con el turismo que ya reabrió en nuestro país, sobre todo en las callerías, y estas informaciones así lo ilustran. Si bien en la primera fase se inicia la apertura del turismo con el mercado interno y por supuesto se garantiza la transportación con medios propios de toda la logística del turismo en nuestro país, ya en la segunda fase sí se inicia la operación con el turismo internacional. ¿Y dónde es que ocurre? Bueno, en los cayos, principalmente en Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Santa María y Cayo Cruz, y se garantiza el aislamiento con la población. Lo hemos evidenciado en algunos reportes también que hemos publicado en nuestros espacios informativos. Y como dato curioso, también en esta segunda etapa no se permitirá la circulación del turismo internacional por el país con el objetivo de disminuir los contagios. Vamos a avanzar con otras informaciones. Esta tiene que ver con las medidas laborales en el sector estatal y no estatal. Vamos de manera general a comentar que si bien en la primera fase se fomenta el trabajo a distancia en todas las actividades que se justifiquen y las condiciones lo permitan, ya en una segunda fase se perfecciona la implementación y control del trabajo a distancia, porque si bien a raíz de la COVID-19, el impacto de la pandemia en nuestro país, pues se apuesta cada vez más por el trabajo a distancia, hablamos de una modalidad de empleo que llegó para quedarse, en tanto evita la concentración de personas en los lugares. También en esta segunda fase se retoman de manera ordenada los trámites de concesión de nuevas autorizaciones para ejercer el trabajo por cuenta propia que siguen suspendidas en la primera fase. Vamos a compartir otra información también que da cuenta de cómo avanza la sociedad. Estas son medidas que tienen que ver con el punto de vista social. En la primera fase se reinicia la rehabilitación ambulatoria en un segundo 50% del nivel de actividad. Estamos hablando de centros hospitalarios y demás, y se restablece la atención estomatológica con niveles asistenciales crecientes. Ya en la segunda fase ambas actividades pues alcanzan
un nivel superior a la que tenía en esta primera fase. Y vamos a compartir una última gráfica y que habla del comercio y los servicios, y con esta termino. En la primera fase se inician los servicios de piscinas y gastronomía cumpliendo lo establecido para esta etapa, y tiene que ver con la reducción de la cantidad de personas que puedan estar en estos establecimientos, y ya en una segunda fase se amplía la capacidad de personas cumpliendo lo establecido para las piscinas y la gastronomía para esta fase. Son solo algunas informaciones. Hay un tabloide que está circulando, está en redes sociales, está en los medios nacionales, en internet y también en los estanquillos, que contiene toda la información de cada una de estas fases. Y ya que hablamos de la recuperación, vamos a compartir algunos reportes a partir del inicio del verano y la fase 1 de recuperación post-COVID-19 en la capital. Los parques temáticos reabren sus puertas bajo la premisa de mantener las medidas de distanciamiento físico. Para ello se organizaron ofertas y servicios de reservaciones que buscan garantizar el disfrute sano de la población. Como parte de los servicios recreativos para este verano, los parques en La Habana se encuentran listos para recibir a la población en sus instalaciones. Las medidas implementadas están acordes con el inicio de la fase 1 en la capital este viernes. Los parques han recibido el mantenimiento necesario para la etapa de verano, que siempre fue una etapa intensa para nosotros. Hay algunos cambios en su funcionamiento, sobre todo tienen que ver con los horarios de funcionamiento. Algunos parques van a dividir sus turnos de trabajo, pero van a funcionar entre un 30 y un 50% de la capacidad, en dependencia de las instalaciones. Algunos de los nuevos servicios podrán disfrutarse en el Palacio Tecnológico Finca de los Monos. Ejemplo de ello es la pared de escalar y el inicio a partir del 21 de julio del curso de robótica para niños entre 8 y 15 años. Logramos reinaugurar una sala, que era la sala de realidad aumentada, con unos juegos de CETIC que los montamos ahí, que son unos juegos de gran interés para los muchachos. En esa misma sala ya tenemos montados un grupo de carros que rescatamos de la isla de Coco, en los cuales montamos un simulador de auto. Las novedades van acompañadas de medidas higiénico-sanitarias en cada una de las áreas. Lavarse las manos con hipoclorito. No se puede entrar al palacio sin nasobuco, es de uso obligatorio el nasobuco para entrar ya tanto trabajadores como visitantes, mantener la distancia para adquirir el ticket de entrar a lo que es el palacio. Con el objetivo de mantener las medidas de distanciamiento y las aglomeraciones, la empresa Recreatur implementó el servicio de reservación en 2 de sus parques. Fundamentalmente al parque Isla del Coco y al parque Forestal, con derecho a consumir una reservación dentro del ranchón del parque Forestal, consumir en la pizzería y un derecho al módulo de confitura. Y en el caso del parque Isla del Coco, cuando uno reserve tiene el derecho a los equipos que uno seleccione, derecho a la heladería que tenemos dentro de Isla del Coco y a la pizzería que tenemos en Isla del Coco. Y el polo sur de la ciudad, que es un polo que además en estas circunstancias, en esta situación, creo que adquiere una importancia grande, porque son parques espaciosos, porque son parques grandes. Estamos hablando del Parque Lenin, estamos hablando del Zoológico Nacional, estamos hablando del Jardín Botánico Nacional, que también tiene novedades en este periodo, con la inauguración del primer canopy en la ciudad de La Habana. Reabren los parques en La Habana con la misión de ofrecer servicios para el disfrute de las familias. Lisbeth Penning Matos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y este miércoles, pasadas las 9 de la noche, regresó a la patria el último grupo de nuestros colaboradores que enfrentó la COVID-19 en el Principado de Andorra. Tras 3 meses de labor en el país europeo, nuestros profesionales de la salud lograron salvar 106 vidas, realizar más de 54.000 atenciones médicas y más de 66.400 procederes de enfermería. Durante su misión, nuestros galenos tuvieron ante sí el reto de atender una población sumamente envejecida, lo que constituye un grupo vulnerable a la enfermedad. El personal que integró la Brigada Solidaria en Andorra cuenta en su haber varias misiones en el exterior. Antes de partir, nuestros profesionales de la salud recibieron el homenaje y agradecimiento de las autoridades y el pueblo andorrano. Al llegar a la patria, a propósito, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, les dio la bienvenida y les agradeció en nombre del pueblo y gobierno cubanos por el gesto altruista de salvar vidas en medio de la pandemia. Yo aquí tengo una carta que nos envió el 14 de abril del 2020 el jefe de gobierno del Principado de Andorra, señor Javier Espot Zamora, en la cual reconocía
que ante la solicitud de cooperación bilateral que ellos habían realizado al gobierno cubano el 22 de marzo, de manera inmediata, unas semanas después, daban la bienvenida en Andorra y con orgullo a los 39 miembros de la Brigada Médica Internacional Henry Reef. Y al final de la carta manifiesta la mayor gratitud y el aprecio por el esfuerzo que han realizado nuestros compatriotas miembros de la Brigada Internacional Henry Reef. O sea que yo creo que de manera general los resultados de la Brigada de Andorra han sido valorados públicamente como positivos por las autoridades del Principado, especialmente por las autoridades de salud y del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Y se manifiesta que la labor de ustedes contribuyó al mejoramiento de los indicadores epidemiológicos en Andorra, lográndose que al término de la misión no existía ningún nuevo caso de COVID-19 ni pacientes ingresados en cuidados intensivos y una disminución progresiva de los casos activos y el aumento de las altas hospitalarias. Ese resultado y sobre todo el ejemplo que ustedes han dado con su altruismo, con su entrega, con ese comportamiento solidario que se enfrenta al egoísmo neoliberal, es una de las mejores maneras con las cuales estamos aplastando las perversas intenciones del imperio de desacreditar la labor solidaria y ejemplar de las brigadas médicas cubanas y por lo tanto del ataque incisivo, constante, permanente a la labor de la salud cubana y sobre todo a la obra de la Revolución Cubana. Bueno, arrancar en falso, ese es el principal temor si de ir a la nueva normalidad se trata. Un temor fundado sobre la posibilidad real de que existan rebrotes de la enfermedad, tal cual ha ocurrido en otras naciones del mundo. A propósito, el profesor Manuel Calviño nos propone desde casa algunas reflexiones para que el camino hacia la recuperación sea seguro. No queremos tener una arrancada en falso. Es algo que no nos debemos permitir, es algo que tenemos que cuidar por las consecuencias que esto puede tener y que son consecuencias que nosotros conocemos, ¿no? Y si nosotros tenemos una arrancada en falso, podemos echar por tierra buena parte de lo que hemos hecho. Podemos de alguna manera facilitar la reemergencia de una condición que no queremos. Y por último, porque estamos convencidos que en cualquier esfera de nuestra vida, una buena arrancada es una condición buenísima, muy buena, para que el camino sea correcto y adecuado y para que logremos el éxito y logremos llegar a donde queremos llegar. De manera que efectivamente tenemos que ponernos para garantizar una buena arrancada. Que una buena arrancada se garantiza básicamente, haciendo obviamente un resumen, con tres elementos fundamentales. Primero, el análisis de las condiciones, ¿no? Y la generación de condiciones adecuadas para que se produzca esa buena arrancada. Segundo, para una buena arrancada, y ya nos acercamos más a nosotros, hay que tener una buena preparación, hay que prepararse. La arrancada es algo que se prepara antes de la arrancada. Ese momento de partir, la partida, es algo que se prepara antes de la partida para garantizar que sea efectiva, para garantizar que sea buena. Y nosotros hemos estado hablando de esto, ¿no? De lo importante que es, de alguna manera, pensar y pensarnos a nosotros mismos en la vuelta al trabajo, la vuelta a las clases y prepararnos para eso. Que no nos sorprenda en el momento, sino que cuando el momento llegue ya nosotros estamos en disposición de asumirlo. Por lo tanto, es muy importante la preparación. Y un tercer elemento que tiene que ver con la disposición mental en el momento mismo de la arrancada. Nosotros también tenemos que generarnos una disposición mental favorable. Nosotros también tenemos que generarnos una condición psicológica para que la arrancada sea buena.
Y usted pudiera preguntarse, bueno, ¿y por qué esta disposición psicológica? Si yo llevo meses esperando que llegue este momento, que llegue el momento de la arrancada de la nueva fase, de la nueva situación, de la reincorporación al trabajo, yo estoy con muchas ganas de que esto suceda. Así que, vamos, lo que me hace falta es que me digan ya. Y aquí yo creo que pudiéramos también detenernos. Usted lo sabe. Y podemos compartirlo o recordarlo ahora, ¿no? A veces querer demasiado algo no es del todo bueno. A veces nosotros estamos tan motivados porque algo suceda, por empezar a hacer algo, que ese exceso de motivación de alguna manera nos juega una mala pasada, de alguna manera nos traiciona. Estamos tan motivados que la cantidad de motivación, digamos así, desborda las posibilidades de la situación. Entonces, tenemos tantas ganas de que esto empiece ya, de que esto ya pase, de que podamos ir ya a tal lugar, a hacer tal cosa, y estamos como efectivamente sobremotivados. Y esa sobremotivación puede no ser una buena consejera. A veces estamos también en situaciones, aquella ansiedad, ¿verdad?, que reconocimos en algunos de los momentos iniciales del afrontamiento de la pandemia, ahora vuelve a aparecer con un sentido un poco distinto, porque estamos ansiosos por empezar y estamos en este sentido desfocalizados. Los excesos de motivación, los excesos de ansiedad, los excesos de tensión nos sacan del foco, nos hacen perder concentración, nos hacen perder objetividad en la producción y en la regulación de nuestros comportamientos. Y en ese sentido podemos tener una arrancada en falso. Lo que nos queda por delante, lo que tenemos por delante, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Vamos a revisar otros datos que han trascendido en los últimos 15 días, porque con respecto a la semana anterior, los últimos 7 días han resultado menos favorables en cuanto a los números. ¿Por qué se los digo? Vamos a revisar lo que están diciendo ahora mismo las informaciones en gráfica. Vamos a revisar la primera. Esta tiene que ver, digamos, una tabla comparativa de los casos activos. Acá tenemos la semana actual en azul y la semana pasada, o sea, la anterior, en rojo. Note que la curva en rojo fue experimentando un decrecimiento hasta llegar el sábado de esa semana a 55 casos. Sin embargo, el domingo de la semana en la que estamos, de 43 casos, el número de personas o de personas enfermas en los hospitales ha aumentado a tal punto que el sábado de cada una de las semanas casi coinciden el número de personas ingresadas en los hospitales, y esto es una cifra que compartimos porque ciertamente, si bien aquí se experimentó un decrecimiento de los casos activos, en la última semana hemos visto que, aunque no ha sido notable, pero sí ha ocurrido un incremento de nuevos casos. Vamos a revisar otra gráfica que nos habla también en cuanto a los casos diarios. En azul, igualmente, tenemos los casos de esta semana y en rojo tenemos los casos de la semana pasada. Con excepción del martes, en que esta semana se reportó un caso, todos los demás días se experimentaron mayor número de personas infectadas que en la semana anterior. Lo que nos habla de que ciertamente hay que reforzar las medidas de distanciamiento, reforzar las medidas de higiene y sobre todo la pesquisa en muchos lugares, sobre todo en la capital, donde se están ahora mismo reportando el mayor número de casos reportados. Por supuesto, responde también a un nuevo foco que se ha abierto en comunidades limítrofes de la provincia de La Habana y Mayabeque, que hasta esta fecha están aportando nuevos casos. Y nuestra historia de cierre tiene que ver con la familia del doctor matancero Yasmil Diegues Cívico. Esa familia no deja de emocionarse tras el regreso del Principado de Andorra de su médico, donde colaboró en el enfrentamiento a la COVID-19. Allí puso en alto los principios solidarios de la medicina cubana y nosotros les contamos por qué. Mario no deja de emocionarse una y otra vez con las imágenes del regreso de su hijo, el doctor Yasmil Diegues Cívico, luego de luchar contra la COVID-19 en el Principado de Andorra durante 3 meses. Casi todos los días yo tenía un contacto de 4 o 5 minutos con él y podía saber
cómo se encontraba de salud, si tenía alguna dificultad, animarlo, porque bueno, al estar tan lejos y solo de la familia, uno hay veces que le puede caer una nostalgia. El padre habla con orgullo del joven doctor matancero, especialista en medicina intensiva y emergencias, pero también del ser humano que se esconde tras la bata blanca. Como padre me siento muy orgulloso de él, de su profesionalidad, su trabajo. Yo tuve mucha satisfacción al recibir una noticia que salió inclusive por Cuba Debate, donde él pone un marcapaso a un paciente que llegó grave y le salvó la vida. Los vecinos del reparto 2 de diciembre en la ciudad de Matanzas han seguido muy de cerca la estancia del doctor Yamil en Andorra. Todos sienten gran satisfacción por su labor humanitaria de salvar vidas. La emoción tan grande de verlo criado aquí, de ver convertido en médico que es, en el intensivista que es, porque él es un profesional. En apenas 14 días, Mario podrá abrazar nuevamente a su hijo y expresarle todo su amor. El doctor Yamil también podrá reencontrarse con su retoño de 9 años y en familia disfrutar de la satisfacción del deber cumplido. Desde Matanzas, Eliana Taguas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Llegue todo nuestro reconocimiento al doctor Yamil y por supuesto a todos nuestros profesionales de la salud que prestan su ayuda solidaria en otros países del mundo y los que también acá dentro del nuestro pues combaten la COVID-19. Nosotros les dejamos con el mensaje de que sea responsable, disciplinado, contribuya a asestar el último golpe a la COVID-19 en nuestro país. Para eso necesitamos de su colaboración. Nosotros volveremos a vernos el próximo sábado, pero en nuevo horario y solo por el Canal Caribe. Estaremos a las 5:30 por la señal del Canal Cubano de Noticias para seguir comentándoles las historias de Cuba por la salud de su pueblo. Tenga una excelente tarde y por supuesto un buen fin de semana.